Buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, apreciados televidentes todos, qué privilegio estar de nuevo con ustedes en la presentación de la palabra del Señor a través de su programa Proclamando su Venida. Gracias por su buena atención, gracias a aquellas familias que están pendientes cada tarde de apartar este tiempo para la adoración al Dios del cielo. Saben que cada tarde tenemos una hora de estudio de la Santa Biblia. En la vida real, una hora de culto, una hora de adoración, tiempo en el que pasamos en comunión con el Dios del cielo. Es cierto que usted puede relajarse en su casa y usted toma una bebida fría, usted come una palomita de maíz, hace alguna cosa, pero es tiempo también en el que venimos a la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo tanto con la oración como con el estudio de la palabra de Dios. Cuando oramos, nosotros hablamos con Dios. Cuando escuchamos la palabra, cuando la estudiamos, cuando meditamos en ella, Dios nos habla a nosotros. Así que mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas, bienvenidos. Vamos a orar y vamos a ir a la meditación de la Santa Biblia. Te damos gracias, Señor, Padre eterno, creador de todo el universo, juez de toda la tierra y el que sustenta todas las cosas. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad, por la bendición de tener la vida y tenerla con salud. Gracias por las oraciones ya contestadas, por las personas que han pasado por diferentes circunstancias y en oración hemos visto el poder, el amor, la misericordia de tu respuesta, Señor. Perdónanos, límpianos cuando nuestra fe flaquea, cuando te fallamos de diferentes maneras. Y por tu grande misericordia y bondad, atiende a los afligidos para que sean consolados, a los enfermos para que sean sanados, a los endeudados para que sean liberados, a los enlutados para que reciban fortaleza y consuelo. Señor, si hay una persona en este momento que está haciendo una oración en el silencio de sus pensamientos, si alguien está con un dolor o con una pena, con una preocupación, con un problema frente al cual se siente impotente, Señor, que esta persona que me acompaña en oración en este momento pueda recibir de ti una respuesta y pueda, Señor, mirar con claridad tu misericordia, alcanzándole y respondiéndole su oración, para que tu nombre sea glorificado, para que haya testimonio de que tú eres Dios, que somos tu pueblo y que cuando te invocamos tú nos escuchas y tú nos respondes. Gracias, Padre eterno, por todas tus bondades. Gracias porque nunca nos abandonas, siempre estás con nosotros. Bendice, Señor, este momento de estudio de tu palabra. Danos la permanente compañía de la persona del Espíritu Santo. Y bajo su dirección, que tu palabra sea entendible, aceptable y practicable, para que alcancemos, Señor, la estatura de hijos e hijas tuyas conforme a tu corazón. Gracias, pues, buen Padre, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, hoy lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén y amén. Continuamos estudiando con ustedes el tema del santuario y su significado. Estamos estudiando específicamente la parte que trata con el culto del santuario y cómo ilustra el juicio de Dios. Cómo en los oficios del santuario se ve reflejado con claridad tanto las etapas del juicio como los personajes operantes, participantes, los
componentes de un juicio, del juicio de Dios. Hemos mencionado que el juicio de Dios tiene tres partes: el juicio investigador, el juicio de comparación o comprobación y el juicio ejecutivo. En el juicio investigador participan todos aquellos que una vez aceptaron al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Aquellos que alguna vez anotaron su nombre en el libro de la vida. De allí que la declaración de la Santa Biblia dice que es necesario que el juicio comience por la casa. Comienza entonces el juicio con los justos. Cuando estudiemos con ustedes el tema específico de un juicio celebrado en el tribunal de Dios, vamos a poder mirar en qué momento dio inicio, porque el juicio investigador está en proceso en este momento. Después, la segunda etapa es el juicio de comparación, que es el que se desarrolla durante el milenio, aquel al que Pablo hace referencia cuando dice que no juzguemos cosas menores, porque hemos de juzgar a los ángeles. Y luego viene el juicio ejecutivo, que es el momento que el profeta Isaías llama cuando Dios ejecuta su extraña obra, porque conocemos a Dios como un Dios de misericordia, un Dios de paciencia, tardo para la ira, grande en misericordia y bondad, pero llegará el día cuando Dios purificará este planeta al final del milenio con fuego y azufre. Por supuesto que cada detalle de los que estoy mencionando como introducción nada más al tema de esta tarde, en el proceso de toda esta serie lo vamos a documentar texto por texto con la palabra de nuestro Dios. Es una bendición. Se los mencioné cuando iniciamos este estudio, que cuando uno estudia y entiende el tema del santuario, le es más fácil entender todas las doctrinas, todas las creencias que se desprenden de allí. Al entender correctamente el tema del santuario, entonces entendemos cómo las demás doctrinas son parte de esos pilares fundamentales. Bien, mis amigos, iniciamos ahora porque en el mensaje de los tres ángeles está el anuncio. El mensaje de los tres ángeles es el tema de Apocalipsis capítulo 14. Con ustedes en otro momento estudiamos ampliamente el libro de Apocalipsis. No lo hemos terminado de estudiar. Hay temas sumamente importantes que están allí y que vamos a tomar el tiempo de irlos estudiando, si Dios nos presta la vida y nos la presta con salud, y si tenemos la oportunidad siempre de transmitir proclamando su venida. Así que, amigos, vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y versículo 7, donde iniciamos el tema de esta tarde. Apocalipsis 14. Recuerde que Apocalipsis no es un libro de dragones, de serpientes, de bestias, un libro al que hay que tenerle miedo porque no se entiende. No, el Apocalipsis es la última carta de amor de parte de Dios para este mundo. Es la última correspondencia que Dios nos envió para decirnos que hay un plan de salvación, que hay un alma que salvar, que hay un lago de fuego que evitar y que hay una oportunidad en el libro de la vida para usted y para mí. Así que en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, leemos y dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es interesante que aquí la declaración evangelio eterno, la palabra evangelio es la palabra ¿qué? Buena nueva, las buenas noticias de Dios. Esa buena nueva es eterna, no en el sentido de que se va a pasar la eternidad
diciéndole de la buena nueva, del plan de salvación, sino en el sentido de que la persona que es alcanzada, convertida, nacida de nuevo y anota su nombre en el libro de la vida, esta persona que dijo Jesús, el que cree en mí, ¿cuál es el resultado final? Alcanza la vida eterna. O sea, esa buena noticia de alcances eternos. Y este ángel que volaba por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, no queda nadie por fuera sin ser alcanzado con este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La hora del juicio ha llegado. Es el mensaje de este ángel. ¿Para qué tiempo? Para este tiempo, tiempo del fin. El Apocalipsis es la revelación de Dios. ¿Y qué dice? Que la gente se vuelva, porque la gente se fue. Amigos, no habría un solo ateo si el hombre no hubiera botado el monumento de la creación, el día de reposo. No habría tanta ignorancia y tanto pecado si los hombres no se hubieran alejado de la Santa Biblia, de la palabra de Dios. Miren, para ilustrarlo y bien sencillo, cuando usted compra una televisión, hoy una plasma, un iPad, una cámara, un celular, un microondas, un refrigerador, qué sé yo, cuando usted compra un equipo electrónico que viene además del equipo en esa caja, usted al abrir el paquete, lo primero que se encuentra es un manual. Hay un librito de diferentes tamaños, a veces escrito en varios idiomas. Y ese libro, ese manual que viene ahí adentro, tiene un propósito: que las personas lo lean. Que el que adquirió el producto lea ese manual, porque en ese manual están las instrucciones de manejo, las instrucciones de uso. ¿Qué pasa con la persona que agarra ese manual y lo lee y lo usa el equipo conforme a las instrucciones que venían en el manual? Ese equipo le va a sacar bastante bueno, el mayor provecho, y no lo va a dañar fácilmente, porque el equipo va a funcionar de acuerdo a las normas del fabricante. Así que cada equipo electrónico trae ¿qué cosa? Un manual. Y ese manual tiene el propósito de instruir al usuario para que le saque el mejor provecho, tanto en calidad como en tiempo, duración a ese equipo. ¿Por qué digo esto? Porque estoy usando esta ilustración. Piensen en esto. Dios creó al hombre. Y cuando Dios formó al hombre, aun cuando el hombre cayó en pecado, hizo separación de su creador. Dios nos dio otro manual. Este manual que conocemos como la Santa Biblia, la palabra de Dios, el libro sagrado de Dios. Y la Santa Biblia no es un libro para que la gente viva en una atmósfera de santidad, sin tocar a nadie de los pecadores que están por ahí. No, pecadores somos todos, necesitados de la gracia de Dios somos todos. ¿Qué tiene entonces la Biblia? La Santa Biblia es un libro que fue escrito para fines prácticos. La Santa Biblia, si somos cuidadosos, y aquí otra vez a mí me alegró mucho la llamada del hermano Heriberto Zambrano, de San Marcos de Colón. Dice, me he leído toda la Biblia.
Me llamó cuando iba por la carta a los Gálatas. Dice, mire, he avanzado, lo he disfrutado. Ahora sí que siento rico, como usted dice, delicioso. Pasar tiempo estudiando la Biblia, esa es una bendición. El propósito de la escritura de la Santa Biblia tiene fines prácticos. Si nosotros leemos la Santa Biblia cuidadosamente, la Santa Biblia tiene diferentes instrucciones para diferentes momentos para que el ser humano viva bien aquí y se prepare bien para vivir heredando la vida eterna en el cielo y en la tierra nueva. Usted va a notar cuando estudia la Santa Biblia le enseña cómo deben criarse los hijos, cómo deben vivir los jóvenes, cómo deben vivir los matrimonios, cómo deben comer los hijos de Dios, cómo deben trabajar. Todo, absolutamente todo. Comenzando por un detalle. Noten esto. ¿A dónde colocó Dios a Adán y a Eva? En un huerto, en un jardín. Pero primero hizo el huerto, primero hizo el jardín. Cuando todo estaba listo, entonces colocó al hombre. Hoy los humanos hacemos al revés. Las parejas se casan y ya casados se dan cuenta que no tiene casa, no tiene cama, no tiene sillas, no tiene mesa, no tiene plato, no tiene olla, no tiene nada. Y el soltero tiene un televisor más grande que la cama. Errores. Errores. Dios, como es un Dios perfecto y como Dios trabaja en orden, Dios en un orden de 6 días hizo la creación y luego, cuando todo estaba listo, sacó la corona de la creación al hombre, a la mujer, a la familia y los coloca allí. ¿Por qué tomo en cuenta todo esto? Para que usted se dé cuenta que la escritura nos ha sido dada con propósitos prácticos. Entonces, vamos al punto que queremos. Todos viviríamos mejor si no le diéramos la espalda a este libro. Es más, todos estaríamos mucho mejor, y es ahí el asunto, necesitamos volver a vivir mejor. ¿Cómo? Si tan solo apagamos la tele y abrimos el libro sagrado. No la apague ahorita en la hora del programa, apáguela cuando esté viendo tonterías que no lo edifican, hombre. Mire, el libro de Dios tiene el propósito de ser el manual para que el hombre dure más y para que alcance la vida eterna. Entonces el ángel presenta, ¿qué cosa? A gran voz el evangelio eterno. ¿Y qué le dijo en el mensaje? ¿Cuál es el mensaje para la gente en este tiempo? La hora de su juicio ha llegado. Si va a haber un juicio, implica varias cosas que vamos a ver. Y nos llama ¿a qué? Adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esto no sería necesario estarlo repasando si el ser humano hubiera siempre seguido la instrucción de la palabra de Dios. Y a ello hemos invitado una y otra vez. Volvámonos a la escritura, volvamos al verdadero Dios. Mire ahora lo que dice Apocalipsis 14 en el versículo 14 al 16. Mire, y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, y tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ojo con esto. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Dice el verso 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Palabra de Dios. Aquí hay algunas figuras que usted y yo conocemos muy bien. Una de las cosas es que la Santa Biblia
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, trata con pueblos eminentemente, bueno, la economía del pueblo hebreo era una economía eminentemente agrícola, ganadera. Eso es, usted va a encontrar instrucciones de Dios, que hoy la gente, si no lee su Biblia, anda lejos de esta realidad. Pero si usted va a leer las declaraciones que se le dieron al pueblo de Israel, hasta tiene que ver todo aquello que nuestros abuelos y nuestros padres manejaban. En qué día de la luna se cultiva, se abona, se poda, se cosecha, se aparta la semilla, se siembra otra vez. Absolutamente todo, porque hay una relación. El mundo campesino conoce esto mejor que nadie, que hay una relación entre los movimientos de la tierra, la luna y los cultivos. Los cultivos. Los que somos campesinos sabemos de eso, o por lo menos sabemos que eso existe. Si se nos está olvidando, yo no lo sé, pero allí está. Y aquí hay figuras que entendemos bien. ¿Qué figuras? Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sementado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro. Para todos esa es la figura de un rey. Y en la mano una hoz aguda. ¿Para qué es la hoz? En idioma del pueblo, tenía un machete, un hacha, un asadón, una piocha, una herramienta. ¿Para qué? Para cortar y cosechar. Y aquí está la figura de la cosecha, porque dice el versículo 15, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado. Está hablando de una cosecha que está madura, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. ¿Qué cosecha tiene Dios en esta tierra sino la cosecha de los redimidos? El Señor no viene a cosechar papas, ni café, ni yuca, ni arroz, sino aquello que ha venido cultivando por los siglos de los siglos. ¿Qué cosa? Un pueblo bien dispuesto para la traslación al reino de los cielos. Entonces, hay una figura allá en el 14, 6 y 7, habla de la hora del juicio. Usted avanza en el capítulo y ahora del 14 en adelante está hablando de ¿qué? De cosechar. Ya se hizo un juicio, ya se juzgó, y aquí a mi mente rápidamente viene otro detalle. Nunca, nunca y absolutamente nunca en la Santa Biblia tiene apoyo la idea de que el que se va muriendo, si era bueno se va al cielo y si era malo se va a un lugar de tormento. Eso no es una verdad bíblica, es un falso consuelo. Mi vecino murió hace unos 4 días y en la vela dice un amigo: este fulano ya se encontró con el otro fulano allá que eran grandes amigos. Eso es un falso consuelo. Esa es una mentira del diablo. Dios a nadie le da ni el paraíso ni el infierno de fuego sin antes celebrarle un juicio. De eso estamos hablando. Noten que las figuras del juicio están allá en los versículos 6 y 7. Y ahora en el 14 al 16 viene apareciendo la figura de la cosecha. De la cosecha. Hemos venido hablando en los temas anteriores de ¿qué? De juicio. Cada uno comparecerá ante el tribunal de Dios. Es necesario que sean juzgados hasta las cosas secretas de los hombres. No hay en la figura bíblica un salvación o condenación express. Eso no existe. No hay salvación y condenación automática. Dios primero somete a juicio. Luego de ese juicio
hay un veredicto, y entonces es cuando la Santa Biblia dice que cada uno va a recibir su paga según fueron sus obras. De allí otra cosa interesante que tomar en cuenta, que yo no puedo hacer nada porque usted se salve, aparte de darle el mensaje de la palabra de Dios. Pero la decisión de arrepentirse y abandonar el pecado, la decisión de reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador, la decisión de levantarse de donde está y irse a bautizar, esas son decisiones que las tiene que tomar usted. El predicador no se puede bautizar por usted. Jesús no se va a venir a bautizar por usted porque Él ya lo hizo y ya está en el cielo y Él ya hizo su parte en la cruz, que era la parte súper difícil, la imposible para usted y para mí. De allí que Salomón diga allá en Eclesiastés 9:4, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, eso dice el versículo 5. En el 4 dice, aún hay esperanza para todo el que está entre los vivos. ¿Cuándo es la oportunidad de salvación? Ahora que estamos entre los vivos. ¿Y cuándo? Ahora y nada más que ahora, porque usted y yo no somos dueños del mañana. De allí que es importantísimo estar a cuentas con Dios, porque cuando llega la hora del juicio es colocado en la balanza de Dios, y una vez que allí se determina, no hay retroceso ni para bien ni para mal. Entonces, primero la figura del juicio, luego la figura de ¿qué? De la cosecha, porque dice que la mies de la tierra está madura. Vamos al santuario otra vez y comencemos a mirar cómo funciona el oficio del santuario con el juicio de Dios. Éxodo, volvamos, de ahí otra vez, no se puede quitar nada del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. La Santa Biblia o es completa o pecamos de adulterio al adulterar la palabra. Eso no está bien. Entonces, en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, aparece la misma declaración que hay seguido de la invitación o del anuncio del juicio y la invitación a adorar a Dios. ¿Cómo adoramos al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas? ¿Cómo es que le brindamos adoración? ¿Cómo es que lo reconocemos como el Creador? En Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento está justamente a partir del versículo 8 hasta el versículo 11. Y dice el verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué ese es el único mandamiento que aparece o inicia como un recordatorio? Usted va a notar que el primero empieza con no, el segundo empieza con no, el tercero empieza con no, el cuarto es el que cambia, y luego del quinto para allá, el quinto dice honra a tu padre y a tu madre, y después vuelven a empezar los no. Los no, en el paradigma, en el idioma original, en el hebreo en que está escrito los 10 mandamientos, todas esas declaraciones están en negativo, porque es no. Pero el cuarto mandamiento no empieza con un no, sino más bien con un toma en cuenta. Acuérdate, ¿por qué? Porque desde la semana de la creación ya se había establecido el séptimo día como día de reposo. Ustedes ven en Éxodo 20, acuérdate, porque en Éxodo 5 habían vuelto a adorar. Y en Éxodo 16 comienza aquel periodo que duró 40 años, donde caía el maná o el pan de ángeles, como dicen los salmos. La comida del cielo caía cada mañana, sin poder guardar durante la semana, pero guardando doble porción el sexto día, sin que se arruinara en el séptimo día, y en el séptimo día no caía nada. Evidencias demasiado fuertes, demasiado claras, demasiado grandes,
como para que ahora uno venga y diga, no, esto ya no va. No se puede, no funciona así. Entonces, acuérdate, ¿de qué? Del día de reposo para santificarlo. ¿Qué es santificarlo? Apartarlo para un uso sagrado, no para las cosas comunes que hacemos durante la semana. Y alguien dice, no, pero yo le puedo dedicar todos los días al Señor. No hay un texto que diga eso, sino este. Y entonces dice el versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hoy en vez de tu buey y tu asno diría ni tu camión, ni tu tractor, ni tu carro. Y súmele todo aquello que está bajo su mayordomía, porque hay que entender que aquí no somos dueños de nada, pero estamos siendo probados de todo, para que si en mayordomía, en el manejo de las cosas que Dios nos ha confiado, bienes, cuerpo, tiempo, talentos, si en esas cosas que Dios nos confía salimos bien evaluados, recuerde usted lo que dice la sentencia del día final. Sobre poco ha sido fiel, porque esto es poco, 60, 70, 80 años que vivimos, los bienes que puedan llegar a sus manos, el cuidado de este cuerpo que es mortal. Sobre poco fuiste fiel. ¿Cuál es la sentencia? Sobre mucho te pondré. Piensen, por ejemplo, en el tiempo. En el tiempo. Aquí vivimos, ya esa generación que vivió 90 años se está acabando. Se está acabando. Hoy la gente se está muriendo ya con menos tiempo, la siguiente generación. Moisés, que escribió hace más de 3000 años el Salmo 90, dice que la vida del hombre son 70 años. Si en los más robustos son 80, ya es con mucha dificultad y molestias. Así que cuando nos rebasamos los 70 años nos gastamos lo que nos tocaba. Pero ¿cómo los vivimos? ¿Cómo los usamos? ¿Cómo fue ese manejo de ese tiempo? Entonces, ese poquito de tiempo es puesto a prueba, porque lo más grande que Dios le va a dar a los herederos de la salvación se llama tiempo. Tiene que hacerlos pasar de esta vida temporal a la eternidad. Le pregunto, la forma como ha usado su tiempo, día con día, ¿aplica para que Dios le dé la eternidad? Porque Dios no va a poblar el cielo con un montón de vagos haraganes, no. Con todo respeto, pero holgazanes no caben allá. Trabajador y honrado cabe en cualquier lado. Lo decía mi abuelo, pero yo lo creo. No lo dice la Biblia. ¿Había pensado? Ahora, piensa en algo. Vino Dios y desde la creación dijo 6 días. Son suyos, trabaje, produzca, genere riqueza, lleve comida a su mesa. Pero el séptimo día no se lo doy. Le pertenece a Jehová su Dios. ¿Por qué le pertenece? ¿Por qué debemos apartarlo? ¿Por qué debemos santificarlo? ¿Por qué debe ser un día para la adoración y el reposo? ¿Por qué? El versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Palabra de Dios. ¿Por qué debemos guardar el séptimo día? Por 3 razones. Por una razón, porque Dios lo manda. Dios es el creador. Y cuando nosotros guardamos el séptimo día, estamos reconociéndole esa soberanía de creador sobre la criatura. Sobre la criatura. Y estamos reconociéndole, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. También nos dio ejemplo. Él bendijo el día de reposo, lo reposó y lo santificó. 3 cosas que en toda la Santa Biblia no aparecen a ningún otro día, solamente al séptimo día. Vea algo interesante, piense en algo, razónenlo bien.
Nos va a dar Dios la eternidad. Cuando aquí fuimos indiferentes con el día que Él pidió que se lo dedicáramos al reposo y la adoración. ¿Qué opina? ¿Usted cree que va a llegar al cielo y le va a decir también a Dios allá? Yo aquí vengo a hacer cualquier cosa, con tal que sea para Dios. ¿Quién dijo que es para Dios lo que Dios no ha pedido? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Se acuerda que Caín llevó cualquier cosa con tal que sea para Dios? ¿Se lo recibió Dios? No se lo recibió Dios. Vinieron los hijos de Aarón y ofrecieron fuego extraño. ¿Se los aceptó Dios? No, no se lo... O sea, en ningún lugar usted va a encontrar que Dios acepta lo que Él no ha mandado, lo que Él no ha pedido. Entonces, conectamos allá en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, dice que la hora del juicio ha llegado y que hay que adorar al que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Por qué? Porque la hora del juicio ha llegado. Vamos a ser pesados en balanza. Aquí dice cómo se adora al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay. ¿Cómo? Guardando, acordándose de guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque de esa manera damos testimonio al mundo de que Dios es el soberano, el creador de todas las cosas que aquí existen. Que aquí existen. Hermano, cuando uno ha respetado el tiempo de Dios, cuando uno ha respetado la parte de los bienes que le corresponde a Dios, y cuando uno ha cuidado este cuerpo como templo y morada del Espíritu de Dios, porque son las tres cosas que Dios hizo santas. Las tres cosas que Dios hizo santas. Hay personas que vienen y me dicen, cuando yo digo lo que dice la Santa Biblia, sábado, diezmo y cuerpo, son las tres cosas que Dios dijo que son santas, que se las separa para Él. Y hay personas que dicen, mire, el matrimonio no es santo. El cuerpo está incluido, el matrimonio, en el cuerpo. O sea, no solo es lo que comemos o no comemos, lo que tomamos o no tomamos. El cuidado del cuerpo implica el dominio propio en la cantidad de trabajo, en el descanso, en los pensamientos, en todo. De allí entonces que cuando llega la hora del juicio, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos adoradores, lo que se llama remanente, los que esperan la segunda venida de Jesús, deben ser hallados adorando al Dios verdadero. Porque como se lo dije en el tema anterior, el diablo reclama adoración desde que se reveló. El diablo reclama ser el Dios de este siglo. El diablo reclama tener el derecho sobre este planeta. Y tiene miles de formas disfrazadas. No solo los que están en la secta del diablo, así como se llama la iglesia de Satanás. No solo esos son adoradores del diablo. Hay otra cantidad. Hay gente que se gasta horas hablando de política y no le toca arreglar el mundo, ni siquiera es diputado, no legisla para nada. Pero se enferman con esa cosa. Son tus ídolos. Te quitan el tiempo que podrías usar para servir a Dios, para leer su Biblia, para darle este mensaje a otros. Recuerdo un momento cuando un hermano dijo a otro hermano, mire, venga, dice, y miremos este álbum de fotografías de la familia. Y el otro hermano dijo, fíjese que en el tiempo que miramos ese álbum de fotografías, algún alma se podría estar perdiendo. Vámonos a dar estudios bíblicos, que eso es lo que estamos haciendo. Parece exagerado, pero no es exagerado, es verdad. Es verdad que a veces nos gastamos tiempo, ¿sí o no? Estaría hablando con alguien que está enfrente de la pantalla y sabe que le absorbe horas y horas el fútbol, la política, cualquier otro tema que no lo edifica, que no lo va a meter en el cielo nunca. Pregúntele cuánto sabe de la palabra de Dios. Los días son malos, dice el apóstol Pablo.
Ahora está más cerca la venida del Señor que cuando creímos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Somos llamados en este último tiempo a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hablemos ahora, yendo al santuario, había tres tipos de sacrificios. Tres tipos de sacrificios. Estaba el continuo. ¿Qué? El continuo. Miremos el sacrificio continuo en el santuario, en Éxodo 29, versículo 38 al 42. Éxodo 29, versículos 38 al 42. Dice así, verso 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ojo con esto, continuamente. Versículo 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, versículo 40. Con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Versículo 41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Versículo 42. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en la cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Palabra de Dios. Estamos mirando apenas el primer tipo de sacrificio. Son 3 tipos. Este es llamado como el continuo. Así lo menciona la declaración de el versículo. Será, dice, un cordero de 1 año cada día continuamente, dice el versículo 38. ¿Qué estaba representando esto? Esto va a ser un tema de estudio bonito, amplio, profundo, muy bueno. Porque ese sacrificio mañana y tarde y la quema de esa ofrenda, holocausto, olor grato a Jehová, permanentemente en el santuario, y esto duró siglos, tiene un significado. Esto tiene un significado. Y es interesante poder ver enseguida ese significado teológico que tiene el sacrificio continuo. Luego está una declaración de 2 de Corintios 5:15. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:15? ¿En qué tiene relación o cómo? ¿Qué nos va a decir el apóstol Pablo en relación con el continuo y la aplicación? Capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Palabra de Dios. ¿Qué significaba el continuo? En otro tema que vamos a explicar ahora, solo le adelanto un toquecito, estaba representando el hecho de la continua presencia de Jesús tomando el lugar nuestro. Ahora viene el apóstol Pablo y dice que ese que nos sustituyó, ese cordero que murió por nosotros, el Hijo de Dios, murió, ¿por quién? Murió para que todos los que viven
ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Y quiénes son todos los que viven? Nosotros. Y los que han vivido en todas las generaciones. De manera que en ningún momento dejaba de arder la ofrenda. Lo que dice que en ningún momento se quitaba la esperanza de la salvación, la seguridad de la salvación, la sustitución del pecador en aquellos corderos que eran sacrificados en la ofrenda del continuo. Y entonces están las ofrendas individuales y diversas, porque aquellas eran ofrecidas, como se dice, de oficio, en el santuario por todo el pueblo. Pero recuerden ustedes que todos los días llegaban pecadores a redimir su situación delante de Dios. Hebreos 9:22. Mire usted lo que dice Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Hablando de estas ofrendas, Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. ¿Qué problema tuvo la ofrenda que puso Caín sobre el altar? Chocó con esto. ¿Para qué era la ofrenda del individuo? Las ofrendas individuales, ¿para qué eran? Para el pecado individual. Porque aquel cordero de la mañana y aquel cordero de la tarde eran nacionales, para decirlo de una manera. Intercesión por el pueblo en general. Por los pecados del pueblo, los sabidos y los que no. Pero cada individuo venía personalmente, como cada uno comparecerá ante el tribunal de Cristo. Y aquí, cuando nos da la declaración, el versículo 22, dice al cierre esto: casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión ¿de qué? De pecado. Cada pecador que llegaba cada día sabía que ese derramamiento de sangre le servía como sustituto para limpiar su culpa. ¿Qué pasó con la ofrenda de Caín? No tenía ningún valor porque frutas o verduras que haya llevado no derramaban sangre. Por eso la ofrenda de Abel fue agradable. Levítico 1, versículo 2 al 4. Mire lo que dice Levítico 1, versículo 2 al versículo 4. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ok, es para expiar el pecado y hay que derramar sangre, y el animal que llevaban debía ser sin defecto. ¿A qué estaba representando? A uno que vino sin pecado, a Cristo Jesús. ¿Recuerdan la cita de Juan 3:16? Todo mundo maneja esa cita de memoria. ¿Sabe lo que quiere decir? Eso yo no lo sé, pero revíselo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tome el lugar del Cordero. Tome el lugar del pecador. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el plan de salvación iba siendo ilustrado, pero tiene que hacerse justicia. Tiene que condenarse el pecado. Y es ahí donde el Hijo de Dios tome el lugar que nos tocaba a nosotros. Tome el lugar que nos tocaba a nosotros. Entonces, miramos con ustedes cómo aquella ofrenda del continuo estaba representando la continua intercesión, el continuo tomar el lugar nuestro. Luego, por la remisión de pecados, están las ofrendas individuales. Cada ciudadano iba para ofrecer su sacrificio por su propia culpa. Esas ofrendas tenían instrucciones cómo debían de ser. No elegía uno, yo llevo cualquier cosa. Miren, nunca en la adoración para Dios ha tenido cupo
mi opinión, es lo que Dios manda, porque Dios es Dios y yo soy simplemente el adorador, la criatura, y me someto a sus instrucciones. Y así queremos, el cielo se agrada, la ofrenda era recibida cuando se llevaba el animal sin defecto y era ofrecido conforme a la instrucción divina. ¿Qué más hay? ¿Cuáles son las ofrendas diversas? Mirémonos mañana, el tiempo se agotó. Padre eterno, gracias por esta bondad, por esta misericordia, porque estamos, Señor, con una bendición enorme, la bendición de tener un permanente sustituto y solo nos toca creer, aceptar y seguir sus instrucciones. Gracias, Padre eterno, que su bendición quede con cada familia que ha asistido esta tarde al programa. Bendícelos, aguárdalos, apártalos de los peligros de este mundo. En el nombre del Señor Jesús, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos presta la vida con salud, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.